Si hay una frase que ha acompañado mi vida desde que tengo uso de memoria, es esa de, algún día vas a tener que hacerte cargo del negocio familiar. Lo decían como si fuera una verdad escrita en piedra, como si yo hubiera nacido con el deber automático de continuar algo que ni siquiera elegí. Me llamo Ignacio, tengo 35 años, y crecí escuchando que mi destino estaba ligado al taller de mi padre, un pequeño negocio de reparación de maquinaria agrícola que en sus años dorados fue el orgullo de mi abuelo y el sustento de toda la familia. Para ellos, tomar el negocio era casi un acto de tradición, un relevo natural, una obligación moral. Para mí, durante mucho tiempo, fue una carga que nunca pedí, que siempre sentí pesada, ajena, impuesta. Pero eso nunca importó realmente, porque en mi casa, ser el hijo mayor significaba que, tarde o temprano, tenía que honrar ese legado, aunque el legado fuera en realidad un montón de fierros oxidados, facturas impagas y problemas que nadie quiso enfrentar. Desde niño, me llevaban al taller los fines de semana, más como una especie de ritual que como una oportunidad de aprendizaje real. Mi padre, José, me mostraba motores viejos, herramientas gastadas, piezas que parecían reliquias de otra época. Yo asentía, fingía interés, pero mi cabeza siempre estaba en otra parte. A mí no me apasionaba la mecánica, ni los motores, ni ese olor a aceite quemado que impregnaba la ropa durante todo el día. Lo mío siempre fue más lo analítico, lo administrativo, lo ordenado. Yo soñaba con trabajar en una oficina ordenada, con aire acondicionado, con reportes y cifras más que con grasa en las manos. Pero cada mes que me atrevía a insinuar que tal vez no quería dedicarme al taller, las miradas en mi casa se volvían duras, como si hubiera dicho una herejía. Tu abuelo construyó esto con sus manos, decía mi padre. Es tu responsabilidad seguirlo, agregaba mi madre como si fuera un mandato divino. Mi hermano menor, en cambio, siempre quedó libre de ese peso. Él era el artístico, el sensible, el que no servía para los negocios, así que todas las expectativas cayeron sobre mí. Cuando terminé la universidad, mis padres esperaban que volviera directo al taller, pero yo, en un acto de rebeldía silenciosa, acepté un empleo en una empresa de logística. No era mi sueño, pero al menos era mío. Durante años trabajé ahí, subiendo de puesto, aprendiendo, equivocándome, progresando. Mis padres, en lugar de alegrarse por mis logros, siempre tenían algún comentario envenenado disfrazado de preocupación. Allá eres uno más, aquí podría ser tu propio jefe. Ese trabajo no te da futuro, el taller sí. Estás abandonando lo que tu abuelo construyó. Esas frases se volvieron parte de cada reunión familiar, y poco a poco se transformaron en un reproche constante. Si el negocio iba mal, era porque yo no estaba ahí. Si había deudas, era porque yo los había dejado solos. Si la clientela caía, era porque Ignacio está ya ganando su plata mientras nosotros sufrimos aquí. Hubo un año particularmente difícil para ellos. El taller empezó a quedarse sin clientes. La maquinaria que usaban estaba obsoleta. Los proveedores ya no querían darles crédito. Las facturas se acumulaban. Cuando yo preguntaba qué podían hacer para mejorar, siempre escuchaba excusas, que la competencia era injusta, que el mercado estaba mal, que la gente ya no valoraba el trabajo artesanal, que la culpa era del clima, del país, del dólar, de cualquiera menos de la falta de planificación, de innovación y de decisiones reales. Pero en lugar de actuar, mis padres solo repetían lo mismo. Esto se arreglaría si tú estuvieras aquí. Nosotros ya estamos cansados. Y entre esa presión, ese chantaje emocional, ese desgaste acumulado, un día, a mis 35 años, cometí el error de decir, está bien, voy a intentarlo. No lo dije por convicción propia, sino porque me agoté de la culpa, del señalamiento constante, de sentirme siempre el villano que había traicionado a la familia. Pensé, inicuamente, que si me hacía cargo, si ponía un poco de orden, si aplicaba lo que había aprendido en la empresa, tal vez las cosas podían mejorar. Tal vez podía salvar el negocio y, de paso, la relación con mi familia. Ellos, por supuesto, celebraron mi decisión como si hubiera firmado un pacto sagrado. Mi padre dijo, con lágrimas en los ojos, que por fin su hijo había vuelto al camino. Mi madre repitió a todos nuestros parientes que Ignacio va a recomponer todo esto, van a ver. Mi hermano me abrazó, agradecido de que esa responsabilidad nunca hubiera caído sobre él. Y yo en medio de todo eso sentí un peso en el pecho que no podía explicar del todo. Lo primero que hice, antes incluso de renunciar a mi trabajo, fue pedir acceso a todos los documentos del negocio. No quería meterme sin saber exactamente con qué me enfrentaba.
Quería ver estados de cuenta, facturas, historial de clientes, inventario, contratos pendientes, deudas. Mi padre se incomodó un poco con la idea. Dijo que esas cosas no se manejan así, que él tenía todo controlado en su cabeza. Insistí, y después de un par de discusiones acaloradas, me trajo una caja llena de papeles arrugados, sobres abiertos, cuadernos con cuentas escritas a mano, recibos sin fecha y facturas vencidas. Era como mirar la arqueología del desorden. Me pasé horas revisando ese caos. Cuanto más leía, más clara se hacía la imagen. El negocio no estaba mal, estaba al borde de la muerte. Había deudas acumuladas durante años, algunas que mis padres habían ignorado por tanto tiempo que ya estaban en cobranza judicial. Algunos proveedores habían dejado de trabajar con ellos porque no pagaban a tiempo. Otros exigían pagos por adelantado que el taller no podía cubrir. La maquinaria estaba tan vieja que necesitaba inversiones que el negocio no estaba generando. Y lo peor, había préstamos informales con intereses altísimos que mi padre había tomado para aguantar un poco y que solo habían profundizado el agujero. Era como ver una avalancha que llevaba tanto tiempo cayendo que ya se había tragado todo a su paso. Cuando les expliqué lo que encontré, esperaba que mostraran al menos una pizca de autocrítica, pero no. Mi padre dijo que yo estaba exagerando, que todos los negocios deben algo, que si las cosas estaban así, era porque no había nadie joven empujando. Mi madre insistió que ellos habían hecho lo que pudieron y que ahora era mi tiempo de darle la vuelta al taller. Y ahí, en ese momento, entendí una verdad que había evitado por años. Para ellos, yo no estaba entrando a un negocio, estaba entrando a un sacrificio que esperaban que hiciera sin quejarme. No querían que analizara nada, querían que resolviera. Poco importaba que ellos hubieran dejado que todo se deteriorara. En su cabeza, todo lo malo empezó cuando yo decidí no tomar el taller a los 20 años. Era como si el tiempo se hubiera congelado y estuvieran esperando que mágicamente yo pudiera reparar una década de negligencia. Aún así decidí intentarlo, porque ya había dado mi palabra. Empecé a trabajar ahí medio tiempo mientras terminaba mis responsabilidades en la empresa. Reorganicé el inventario, llamé a proveedores, intenté renegociar deudas, revisé los precios de los servicios, contacté a clientes antiguos, busqué formas de modernizar el proceso. Pero cada vez que intentaba implementar un cambio, me encontraba con resistencia de mis padres. Mi padre decía que siempre lo había hecho así y que no iba a cambiar su forma de trabajar por modas modernas. Mi madre opinaba sobre todo sin entender realmente nada. Mi hermano, desde la comodidad de no cargar ninguna responsabilidad, daba sugerencias absurdas o se desentendía por completo. Y mientras tanto, yo tenía que escuchar frases como, «Tú eres el que sabe de números, tú dime cómo arreglarlo». Para eso volviste, ¿no? Para levantarlo. Tu abuelo estaría decepcionado si te rindes. Esa última frase, especialmente, me hirió de una forma profunda. No porque fuera real, sino porque la usaban como arma emocional, como un recordatorio constante de que mi valor dentro de la familia dependía de mi capacidad de sostener un negocio que ellos habían dejado caer. Pero lo peor, lo que de verdad me quebró por dentro, fue descubrir que ellos esperaban que resolviera todo en 3 meses. 3 meses. Me lo dijeron como si fuera razonable. Un domingo, durante una comida familiar, mi madre dijo, «Para marzo ya deberíamos estar viendo resultados, ¿verdad?» Y todos asintieron como si estuvieran hablando de algo perfectamente posible. Yo los miré, incrédulo, con una mezcla de rabia y agotamiento. Les dije que no entendían el nivel de desastre en el que estaba el taller, que ni una empresa multimillonaria podría levantar algo tan deteriorado en tan poco tiempo. Que lo primero era frenar la sangría antes de poder generar resultados. Pero no me escuchaban. Mi padre dijo que si yo realmente era capaz, lo lograría. Mi madre añadió que siempre has sido inteligente, tú puedes hacer milagros. Y mi hermano, que no había movido un dedo para ayudar en años, agregó que si él no puede, nadie puede. Era absurdo, desesperante, injusto. Era como si todos hubieran decidido que yo era el salvador del desastre que ellos mismos habían creado, pero con un cronómetro ridículo encima. Como si lo que no se hizo en una década pudiera arreglarse con un par de Excel y buena voluntad.
En las semanas siguientes, mi salud mental empezó a deteriorarse. Dormía mal, comía poco, vivía con una presión constante sobre los hombros. En el trabajo me preguntaban si estaba bien. En mi casa no dejaba de recibir llamadas de mis padres preguntando por avances, como si esto fuera un proyecto escolar. Llegó un punto en el que me descubrí manejando y pensando en renunciar a todo, incluso a ellos. Fue un pensamiento oscuro que me asustó, pero que reflejaba el nivel de desgaste al que había llegado. Finalmente, un día, después de que mi padre me reclamara por no haber levantado las ventas todavía, exploté. Le dije todo. Las deudas, la falta de responsabilidad, la carga injusta que habían puesto sobre mí desde niño, la manipulación emocional, el daño que me había hecho asumir algo que nunca fue mío. Por primera vez en mucho tiempo, hablé sin callarme nada. Y la reacción fue exactamente la que temía. Mi padre se puso a la defensiva, mi madre lloró, mi hermano dijo que yo estaba siendo cruel. Nadie reconoció su responsabilidad. Nadie dijo, tienes razón, nadie se disculpó. Solo reforzaron la idea de que yo era el ingrato que no valoraba el esfuerzo familiar. Esa noche, tomé la decisión más difícil, pero también la más liberadora de mi vida. Renuncié al taller. Les dije que no podía seguir, que no iba a sacrificar mi salud, mi estabilidad y mi dignidad por un negocio que ellos mismos habían dejado morir. Les dije que no era mi obligación resucitar algo que no había sido cuidado durante años. Les dije que los quería, pero que no iba a ser el mártir de la tradición familiar. Y aunque la conversación fue dura, aunque hubo gritos, lágrimas y reproches, sentí por primera vez que respiraba de verdad. Los meses siguientes fueron tensos. Mi familia estuvo distante, molesta, decepcionada, pero por primera vez también estaban enfrentando la realidad sin mí como escudo. Yo volví por completo a mi trabajo, recuperé mi estabilidad emocional, volví a dormir bien y poco a poco, a pesar del dolor, entendí que a veces uno tiene que romper una expectativa para salvarse a sí mismo. De todo esto, me quedó una lección inmensa sobre el peso de las expectativas familiares y la necesidad de romper cadenas que no elegimos. Aprendí que no es mi responsabilidad arreglar lo que otros destruyeron, que el amor no implica sacrificar tu vida para cumplir un guión que alguien más escribió, que una tradición no vale más que la salud mental de una persona. Entendí que muchas familias confunden deber con control, honrar con someterse, sacrificio con silencio. Y comprendí que, aunque doliera, era necesario decir basta. Hoy sé que puedo amar a mi familia sin cargar con sus fantasmas, que soy dueño de mi camino y que no tengo que salvar negocios, ni historias, ni legados que nunca fueron realmente míos. Y lo más importante, aprendí que uno no le falla a la familia por elegir su propio destino. La familia te falla a ti cuando pretende que vivas una vida que te destruya solo para sostener una ilusión que ellos mismos dejaron caer hace años.